El dinero no compra títulos. El dinero no compra magia. El dinero no garantiza nada. Y sin embargo, el fútbol lleva décadas gastando cifras que desafían cualquier lógica. Millones. Cientos de millones. Pero aquí está la pregunta. ¿Realmente valieron la pena? Esta es la lista de los 10 traspasos más caros de la historia del fútbol. Y hay algunos nombres aquí, que los clubes preferirían olvidar. Antes de empezar, dime. ¿Cuál crees que fue el mayor fracaso? Número 10, Eden Hazard. Chelsea-Real Madrid 120 millones de euros 2019. Había una expectativa enorme. Cristiano Ronaldo acababa de marcharse del Real Madrid y el club necesitaba una estrella que llenara ese vacío. Eden Hazard, el mejor jugador de la Premier League durante años, parecía la respuesta perfecta. 120 millones de euros. Y lo que vino después fue una de las historias más tristes del fútbol moderno. Lesiones. Más lesiones. Un físico que nunca respondió. Un jugador que en Chelsea había sido magia pura y en Madrid se convirtió en sombra. Hazard se retiró en 2024 sin haber jugado ni 100 partidos con el Real Madrid. El traspaso más caro de la historia del club en ese momento. Y uno de los mayores fracasos del mercado. Número 9, Enzo Fernández. Benfica-Chelsea 121 millones de euros 2023. Enero de 2023. El mercado de invierno. Y Chelsea rompió el récord de traspaso en ventana de enero pagando 121 millones de euros por Enzo Fernández, el mediocampista argentino que acababa de ganar el Mundial de Qatar. El campeón del mundo llegó a Stamford Bridge con la etiqueta de futuro del fútbol y con la presión de justificar una cifra histórica. No ha sido fácil. Chelsea ha cambiado de entrenador más veces que de camiseta en los últimos años. Pero Fernández sigue ahí, creciendo, aprendiendo. El veredicto final aún está por escribirse. Número 8, Florian Wirtz. Bayer Leverkusen y Liverpool 125 millones de euros 2025. El verano de 2025 tuvo un protagonista absoluto en el mercado. Florian Wirtz, la joya del fútbol alemán, eligió Liverpool sobre el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Manchester City. El mediapunta de 22 años llegó a Anfield como el jugador alemán más caro de la historia y como el fichaje más ambicioso en la historia del club inglés. Con él, Liverpool dejó un mensaje claro al mundo. No solo quieren ganar la Premier League. Quieren dominarlo todo. Número 7, Jude Bellingham. Borussia Dortmund Real Madrid 127 millones de euros 2023. 19 años. 127 millones de euros. Y la presión de llegar al club más exigente del mundo. Jude Bellingham llegó al Real Madrid con la etiqueta de futuro del fútbol y en su primera temporada hizo algo que nadie esperaba, fue el presente también. Goles en el último minuto, actuaciones decisivas en la Champions League, liderazgo en un vestuario lleno de egos y campeones. El inglés no solo justificó su precio. Lo hizo parecer una ganga. Número 6, Joao Félix. Benfica Atlético de Madrid 127 millones de euros 2019. Aquí está el traspaso que envejeció peor de esta lista. Joao Félix llegó al Atlético de Madrid en 2019 con 19 años, 127 millones de euros de precio y la etiqueta del próximo Balón de Oro. Era el tercer traspaso más caro de la historia en ese momento. La realidad fue más cruel. Lesiones, conflictos con Simeone, rendimiento irregular. El talento siempre estuvo ahí. Pero la promesa nunca se cumplió del todo. Un recordatorio de que en el fútbol, el potencial y el precio no siempre van de la mano. ¿El peor traspaso de esta lista? Dinos en los comentarios. Número 5, Philippe Coutinho. Liverpool FC Barcelona 135 millones de euros 2018. El Barcelona quería llenar el vacío de Neymar con un jugador de clase mundial. Y eligió a Philippe Coutinho,
El mago brasileño que había dominado la Premier League con el Liverpool. 135 millones de euros. Un precio enorme para un jugador que en Anfield había sido extraordinario. Lo que nadie anticipó fue que Coutinho nunca encontraría su mejor versión en el Barça. Fue cedido al Bayern. Fue vendido al Aston Villa. La historia de Coutinho en Barcelona es la historia de un jugador que no pudo con el peso de la camiseta. Y del Barcelona que no supo con quién reemplazar a Neymar. Número 4, Alexander Isak. Newcastle, Liverpool 145 millones de euros 2025. El mismo verano que Wirtz. El mismo club. Liverpool rompió el récord de la Premier League con la llegada de Alexander Isak. 145 millones de euros por el delantero sueco que había sido el segundo máximo goleador de la liga inglesa la temporada anterior. Isak no es solo un goleador. Es un delantero completo, elegante, inteligente, con una técnica que rara vez se ve en jugadores de su tamaño. Liverpool apostó todo por él. Y los primeros indicios sugieren que no se equivocaron. Número 3, Ousmane Dembélé. Borussia Dortmund FC Barcelona 148 millones de euros 2017. El Barcelona acababa de perder a Neymar. Necesitaba un sustituto urgente. Y eligió a Ousmane Dembélé, un extremo de 20 años del Borussia Dortmund que prometía velocidad, desequilibrio y gol. 148 millones de euros. Lo que nadie calculó fue que Dembélé pasaría los siguientes años lesionándose de maneras que nadie había visto antes. Un traspaso que durante años parecía un desastre total. Y que el tiempo, con justicia poética, terminó convirtiendo en algo diferente. El mismo Dembélé que el Barcelona malvendió al PSG se convirtió luego en el mejor jugador del mundo y ganó el FIFA The Best 2026. A veces el fútbol tiene sentido del humor. Número 2, Kylian Mbappé. Mónacos Paris Saint-Germain 180 millones de euros 2018. El francés llegó al Paris Saint-Germain desde el Mónaco siendo el jugador más caro del mundo después de Neymar. 180 millones de euros por un jugador de 19 años. En ese momento, era el segundo traspaso más caro de la historia. Hoy, sabiendo lo que Mbappé ha llegado a ser, bota de oro, líder de la Champions, goleador histórico, aquella cifra parece casi razonable. El PSG invirtió bien. Aunque la Champions League nunca llegó con él. Esa es la única sombra sobre uno de los traspasos más rentables de la historia. Número 1, Neymar Jr. FC Barcelona, Paris Saint-Germain 222 millones de euros 2017. El número que cambió el fútbol para siempre. El número que hizo que todos los traspasos anteriores parecieran pocket money. El número que redefinió lo que era posible en el mercado de fichajes. 222 millones de euros. En agosto de 2017, el Paris Saint-Germain activó la cláusula de rescisión de Neymar Jr. Y sacudió los cimientos del fútbol mundial. Nadie había visto nada igual. Nadie se lo esperaba. Y el mercado nunca volvió a ser el mismo. ¿Mereció la pena? La respuesta es complicada. Neymar brilló en París en momentos. Pero las lesiones, las polémicas y la sombra permanente de una Champions League que nunca llegó convirtieron su paso por el PSG en una historia de talento desperdiciado. El traspaso más caro de la historia del fútbol sigue siendo, a día de hoy, el más caro. Y nadie sabe cuándo alguien se atreverá a superarlo. ¿Cuál crees que fue el peor traspaso de esta lista? Cuéntanos en los comentarios. Esa es nuestra lista. 10 cifras. 10 historias. 10 recordatorios de que en el fútbol, el dinero puede comprar muchas cosas. Pero la grandeza siempre tiene su propio precio. El dinero compra jugadores. El tiempo decide si valieron la pena. Más allá de las palabras del fútbol. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.